tomar este tiempo de un café con el pastor para conversar. ¿Se acuerdan que estos espacios son para conversar algunos temas importantes, que para nosotros son importantes? En esta mañana vamos a compartir un poquitito sobre lo que hoy vamos a estar trabajando en el culto, que es este texto o esta parte de lo que hemos estado aprendiendo, que es Camino al Gólgota, ¿se acuerdan? Y hoy lo que vamos a trabajar es nuestra Pascua. Eso es lo que vamos a trabajar. Nada más vamos a dar un tiempito a que los hermanos se vayan sentando y se acomoden. ¿Y por qué estamos hablando de todas estas cosas? Mientras vamos a tomarlo como más familiar. ¿Por qué estamos hablando de todas estas cosas, hermanos? Porque estamos aprovechando esta coyuntura. Vamos a esperar que los hermanos también. Esta coyuntura de la Semana Santa. La Semana Santa, ustedes saben, bueno, que la tradición guarda estos espacios como una semana especial, ¿verdad? Donde hay un montón de actividades y cosas que se hacen. Pero nosotros los que hemos creído, nosotros los que caminamos en un camino abierto por el Señor, nosotros lo que hacemos es volver a reflexionar, eso es lo que yo creo, meditar, para poder entender y gozarnos de donde usted y yo, el Señor, por su Espíritu nos ha colocado, que es su familia. Somos su familia. Amén. Somos parte de su familia. Somos parte de su pueblo. Entonces, queremos aprovechar estos espacios para eso. Exactamente para eso. Entonces vamos a hablar un poquitito, ya que tengo la atención de todos, vamos a hablar un poquitito, tengo tres laminitas de Cristo nuestra Pascua. Porque si bien es cierto, el pueblo de Israel tiene una Pascua, si bien es cierto, el pueblo de Israel, Dios les dio la fiesta de la Pascua, si bien es cierto, el pueblo de Israel, ellos cada vez que celebran Pascua recuerdan aquel milagro victorioso que el Señor hizo, donde abrió el mar rojo, ¿verdad? Pasaron en seco y como vemos, como cantan, como hay un canto, ¿verdad? Y echó a la mar a quien le perseguía. Jinete y caballo él echó a la mar y fue el Dios el que hizo eso. Porque Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Si bien es cierto, la Pascua es un principio que va conectado por toda la palabra de Dios, se expresa en la cruz del Calvario. Entonces vamos a ver la primera filminita, son 3 filminitas. Y dice, estamos basándonos en este principio de Mateo 26, cuando Jesús les dice, como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado y crucificado. Y nosotros lo leemos y decimos, sí. Y el pueblo de Israel tal vez decía, sí. Pero lo que no entendimos tal vez, o lo que no vimos tal vez, es que en el momento preciso de la celebración de la Pascua del pueblo de Israel, nuestro amado Jesús era entregado como ofrenda, como sacrificio, como el cordero vivo, como el cordero sin mancha, el cordero que no tenía ninguna mancha, presentado al Padre como ofrenda por el pecado, para dar libertad a todos aquellos que creamos en Él. Eso fue lo que realmente sucedió. No solamente una fiesta de panes sin levadura, no solamente de una fiesta de matar a un cordero, no, era una fiesta que se dio también en la eternidad, porque hubo propósito ahí. Amén. Entonces, pasemos a la otra. Desde los albores de la humanidad, siempre hubo la necesidad de un sacrificio que se manifestó, ¿verdad? ¿Para qué? Para restaurar la relación del pueblo con Dios. No había otra forma de restaurar esa relación. El hombre, por el pecado, había perdido esa relación íntima, esa relación de caminar juntos con Dios, que es lo que Jesús vino a restaurar. Amén.
Y dice aquí que tenemos en nuestras cositas que nosotros hemos aprendido que ese sacrificio tenía que ser con sangre, no podía ser de otra forma. Así lo había puesto el Padre, porque sin sangre, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Quién se acuerda de ese texto? Sin sangre no hay remisión de pecado, o sea, sin sangre no se puede quitar el pecado. Entonces, esto pasa por todo, es un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, y se necesita una provisión divina. Y Dios ahí mismo señala al sustituto, a Jesús, el único que podía venir a ser este sustituto. Entonces, al llegar el Antiguo Testamento, vemos cómo la Pascua se celebra como una verdad nítida. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, es donde esas líneas convergen con un único punto, la cruz de Cristo. Y si nosotros no le habíamos dado la importancia a esto, hermanos, es necesario, es urgente que le demos la importancia ahora. La cruz de Cristo, ahí es donde converge todo ese plan eterno del Padre. La cruz de Jesucristo. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan no escatiman en detalles de narrar la pasión de nuestro Señor. De hecho, una porción significativa de sus páginas se centra en esta semana final de la vida de Jesús, que le hemos venido estudiando. Ya tenemos varios domingos, por lo menos 4 o 5 domingos de estar estudiando esto. Y hemos visto que como camino a esa cruz que Él va, como Él dijo en Mateo 26:2, que le era necesario, ¿verdad?, ir a Jerusalén porque el Hijo iba a ser crucificado, está entretejida con un montón de eventos que empiezan a suceder, que suceden, y Jesús va camino a cumplir este evento de su ministerio terrenal. Amén. Gracias. Es el libro de los Hechos. Dice aquí que el libro de los Hechos, eso lo vemos en los evangelios. Vean qué interesante. El libro de los Hechos muestra entonces ahora una respuesta del mundo ante la muerte, y no solo ante la muerte, ante la resurrección de nuestro amado Jesús, poniendo como fundamento de nuestra fe cristiana. Porque si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos, en vano sería nuestra fe, dice el apóstol, ¿verdad? Entonces, entendamos que esta Pascua, cuando nosotros hablamos de la Pascua, cuando se habla de esto de la Pascua, no es solamente el sacrificio de Jesús, sino que el Padre lo levantó de esa tumba y Él no está ahí, fue levantado, resucitó juntamente con Él nosotros, y este es el fundamento nuestro. Esto se ve expresado en el libro de los Hechos, de los apóstoles. Eso lo vemos. Y en las epístolas, que no está ahí, un momentito, Marito. Y en las epístolas, que no está ahí en la filmina, hemos visto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, y en las epístolas, ¿qué vemos nosotros de esta celebración de la Pascua? ¿Qué es? Nuestras vidas transformadas, cuando nosotros seguimos los preceptos, cuando nosotros vivimos la palabra, cuando profundizamos en las implicaciones transformadoras de este sacrificio para todos aquellos que hemos creído. Qué interesante. Incluso el libro de Apocalipsis, vislumbra al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, quien regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nosotros esperamos. Esto es Pascua para nosotros, hermanos. Esto es lo que usted y yo, si usted y yo queremos celebrar algo, deberíamos de meditar y tener esa conciencia en nuestras vidas. Amén. Ahora sí, vamos a ver lo que dice. Entonces, para ir terminando, vemos aquí una preparación. Es interesante, porque hemos visto entonces una preparación muy meticulosa de parte de Dios que rodeó este evento trascendental. Vamos a ver esta preparación. Pasemos los que siguen, Mari, gracias. Primero, la preparación silenciosa de Dios en su soberanía
preparando todo para que estas cosas se dieran. O sea, Dios no le tomó por sorpresa nada. Esto era parte de su plan, de su propósito, que el Hijo diera la vida. Así Él, entre el Padre y el Hijo, ellos habían llegado a este acuerdo porque no había otra forma de poder redimir a la humanidad. Vemos también en medio de esto, de esta celebración, vemos esto también, esta preparación de líderes religiosos. Vemos ahí, lo hemos visto con el pastor, los líderes religiosos, como ellos, consumidos por el odio y por la conspiración, ellos deseaban matar a Jesús. Y ellos dijeron, mejor que muera uno. Ay, entendiendo lo que decían, ¿verdad? Sí, mejor que muera uno, decían ellos, no entendiendo que este era el propósito del Eterno Padre. Vemos también la preparación, por ejemplo, de María, la hermana de Lázaro, cuando ella con un corazón lleno de adoración, en un acto profético, adoró a Jesús, a lavar sus pies. ¿Se acuerdan? Con aquel perfume de nardo, porque lo ungió. Porque él dijo, es mejor, ¿por qué la quitan? ¿Por qué la callan? ¿Por qué? ¿Por qué ella está haciendo esto? Por mí, profetizando. O sea, Dios la usó. Qué increíble esas cosas hermosas que hace nuestro amado. Y también vemos la preparación de este Judas, que todos sabemos, ¿verdad? Judas, movido por la codicia y la traición, siendo participante también él de lo que había sido profetizado. Entonces, y también vemos aquí, nos falta la preparación de Jesús, que también nosotros somos confrontados con esta preparación personal de Jesús para su propia muerte, donde lo vemos celebrando Pascua con sus discípulos amados, donde lo vemos a él que va a Getsemaní a orar, donde lo vemos a él declarando, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es una preparación de él también, todo esto lo vemos para su muerte. Él celebra su última Pascua con sus discípulos, instituye la Santa Cena como un memorial de su sacrificio y se entrega en oración ferviente al Padre. Entonces, hermanos, esta última Pascua que Jesús compartió con sus discípulos no fue solo un mero ritual. Y todo lo que hemos hablado no es solamente una mera recordatorio de algo histórico. No, es el cumplimiento de la ley y un acto de profundo significado. Él mismo expresó un intenso deseo de celebrar esta fiesta, comprendiendo que en ella se prefiguraba su propio sacrificio como el Cordero de Dios, el único que podía quitar el pecado del mundo. Y con esta pequeña reflexión, yo espero que ustedes queden en su corazón ahí, listos, dispuestos para que ahora podamos recibir la palabra. Pero entendamos que no solamente es algo histórico, entendamos que no es solamente algo que una vez pasó. No, esto es el fundamento de su y de mi salvación. Si esto no hubiese sido, usted y yo no tendríamos hoy salvación, no fuéramos salvos. Pero Él entendiendo, el Padre comprendiendo, el Padre entendiendo y su Hijo también vinieron y nos dieron salvación para que ahora nosotros nos gocemos, le exaltemos, le glorifiquemos, entreguemos nuestras vidas, porque Él lo merece. Amén. Y solo quiero cerrar con una oración chiquitita. Padre, nada más decirte que te amamos. Amamos lo que haces, Padre. Jesús, amamos ese sacrificio victorioso, porque usted no quedó ahí en la tumba. Señor, usted fue levantado y amamos la obra preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, revelándonos la palabra, revelándonos.
necesitamos entender cada día lo que significa todo esto tan precioso, Señor, que usted ha hecho, Señor. Nosotros creemos que entendemos, pero no. Señor, ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro corazón, y que tengamos siempre ese deseo de amarte, de buscarte, porque usted abrió el camino para una relación verdadera contigo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor. Y vamos a ir a la séptima entrega con respecto a Jesús, camino al Gólgota. Hemos venido trabajando nosotros durante todos estos domingos, Jesús en el camino al Gólgota, Jesús cumpliendo la poderosa y santa voluntad de Dios. Y hemos encontrado, no sé si ustedes, me imagino que sí, porque a mí lo que me ha pasado es saber cómo Jesús camino al Gólgota, tantas cosas pasaron, qué montón de cosas sucedieron, impresionantes, impactantes, que transformaron y que la vida de las personas fueron cambiadas de muchas maneras. Hoy vamos a ir a capítulo 26 de Mateo, en donde Jesús camino al Gólgota nos va a mostrar, y ya en el contexto que doña Vivian compartía, nos hablaba de algunas cosas, pero hermanos, cuando Jesús va camino al Gólgota, se presenta como el cumplimiento perfecto del Cordero Pascual. Este es el Cordero Pascual en el cual Él va a cumplir todo plan, todo propósito. No lo toma por sorpresa ninguna de las cosas que Jesús está viviendo. Y se presenta como ese cumplimiento perfecto del Cordero Pascual, revelando que Dios es un Dios soberano y que el amor sacrificial de Cristo es profundo y tiene como participación, como punto final, un nuevo pacto, el pacto hecho en la sangre del Cordero. Así es que esta mañana vamos a entrarnos ahí. Entonces, desde el principio aprendemos que la necesidad de un sacrificio, siempre ha habido una necesidad de sacrificio. Después de la definición de sacrificio como un sacrificio de sangre, no era cualquier sacrificio. La necesidad del sacrificio fue lo oportuno, fue lo que Dios había desde el principio pactado con el hombre en la caída. El hombre se podría comunicar a través de sacrificios, a través de ofrendas, y definitivamente llegaría el tiempo del cumplimiento donde Jesús vendría. La definición de sacrificio, que es el sacrificio, será un sustituto dado por Dios en lugar de los hombres. Esto era el fin último. Hoy Jesús, que va camino al Gólgota, hoy Jesús que empieza a trascender ya más cerca de su muerte y crucifixión, ¿verdad? Porque cuando llegamos nosotros, hermanos, y conforme llegamos a la Pascua en el Antiguo Testamento, se nos va a recordar que ese sacrificio será sin mancha y que el sacrificio era de uno que fuera perfecto. Es decir, que el requerimiento no era tan sencillo. Ellos realmente cuando hacían los sacrificios tenían que buscar, tenían que encontrar aquello que fuera perfecto, que no tuviera mancha, porque Dios no aceptaba ninguna otra cosa que no fuera lo perfecto. Por eso la palabra del Señor a nosotros nos recuerda que Él va haciendo en nosotros, va perfeccionando la obra que empezó en nosotros. Amén. Él empezó una obra, la va a concluir hasta el día de Cristo. Por eso el gran resumen de todas las cosas es que es Cristo en nosotros la única esperanza de gloria. Amén. Que nosotros solamente somos algo en lo cual el Señor está haciendo una obra, pero lo que es perfecto es lo que es en nosotros, Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. No hay más, hermanos, no hay más, no somos nosotros, no es lo que yo hago, no es lo que yo siga haciendo o deje de hacer, es lo que Cristo en mí produce y se fundamenta en aquello que Dios estableció en su palabra, en donde dice que el único que Él ha aceptado es a su Hijo. Amén. Por eso Él viene en el sacrificio sustitutorio y nos hace hijos participantes de su gracia. Amén. Esto ya lo hemos recorrido en algún otro momento. A nosotros todas las cosas están operando bien porque, hermanos, el Cordero sin mancha, cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, y todo el Nuevo Testamento se va a concentrar en la cruz. La cruz es fundamental. La cruz es lo
lo primordial. La cruz va a ser algo que va a cambiar, hermanos. Aunque la cruz existía dentro de los sacrificios en ese espacio, en ese tiempo, pero ahora la cruz de Cristo es una forma diferente, es una forma distinta, porque era una cruz que no solamente era donde Él iba a ser clavado en el madero, sino que esta cruz vívida para Jesús, Jesús expresa en otro momento: es necesario que usted también tome su cruz cada día y le siga. Esa cruz llegó a ser no solo un símbolo, llegó a ser la realidad de Dios, una expresión de amor del Padre a través del sufrimiento del Hijo. Y si usted puede entenderlo, qué dichoso. Porque yo digo, qué gran amor el del Señor, que me pone a sufrir de vez en cuando. Pero bendito el nombre del Señor. Creo que vamos caminando, entendiendo que no lo pasamos solos. Que por eso es que Dios también no nos ha dejado solos. Dice: no les he dado más de lo que ustedes pueden sobrellevar. Amén. Entonces, si ustedes me aman y me aceptan como pastor, es lo que ustedes pueden sobrellevar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Están invitados a otra empanada. Ok, hermanos, vamos a caminar en la preparación de la soberanía del Padre. Y es algo interesante como en 26, si vamos a Mateo, capítulo 26. Ahí va. Mateo capítulo 26 en el verso 1 y verso 2. Mateo capítulo 26, verso 1 y 2. Dice así la palabra. Es importante ver cómo Dios relata en su escritura este evento. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Imagínense ese sermón, hermano. Imagínense ese servicio en ese día. Les dijo: ustedes ya saben qué es lo que va a pasar. Yo no sé, hermanos, cuando yo estoy estudiando esto, yo digo: Señor, ¿será que de verdad sí sabían? ¿De verdad estaban tan seguros de que sí sabían? La evidencia bíblica es que hay un momento donde Pedro trata de persuadirle, decirle: no, hombre, Señor, si lo acaban casi de querer matar, ¿cómo va a volver a ir ahí? Muchacho, no vaya ahí. Y después Pedro sale con su asunto. Yo digo: Pedro Herrera, Señor, pero si alguien lo toca, se las ve conmigo. Entonces, ¿verdad? Pedro Herrera, yo sí es cierto que lo voy a salvar, Señor. La evidencia dice que ellos estaban ahí, hermanos. Ahora, desde la perspectiva del Padre, Dios no improvisa. Desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio del Cordero estaba planeado. En Apocalipsis capítulo 13, en el verso 8, nos recuerda a nosotros eso, hermanos, que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el tema del pecado no es el tema en el cual nosotros pudiéramos centrar el corazón y la voluntad de Dios. Porque en el principio, antes de la fundación del mundo, el pecado no tenía una forma, el pecado no tenía una consecuencia. Pero Él es el Cordero inmolado desde antes de los tiempos. Y Apocalipsis capítulo 3, en la revelación a Juan, él se aparece como aquel que es el Cordero inmolado desde antes de los tiempos. Entonces vemos el amor sacrificial de Jesús, no por causa del pecado. Ahora, el pecado, cuando toma y asume su protagonismo a través del mismo diablo, a través del mismo hombre, Adán y Eva, por supuesto, este sacrificio es un sacrificio expiatorio para que el pecado ahora no se enseñoree más de nosotros. Amén, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de abrazar. Pero no fue la causa primera. ¿Sí me doy a entender? Ahora, Jesús no fue una víctima del sistema, porque a veces pareciera que, más o menos a veces decimos, y uno puede entender el sentido. Yo voy a decir esto con todo respeto. A algunos no les gusta ver la película de la Pasión porque, pobrecito Jesús.
¿verdad? Para empezar, el actor ese se ganó demasiados millones que me pudiera regalar a mí uno. Pero uno entiende el sentido de pobrecito Jesús, pero no es pobrecito Jesús. Es decir, hermanos, Jesús no fue una víctima del sistema. Jesús sabía, Jesús compró la gran verdad del Padre. Y es el reto para la iglesia de que nosotros hoy compremos la verdad y no la vendamos. Es necesario que hoy nosotros abracemos la verdad. Y la verdad es que es Cristo en nosotros la única esperanza de la gloria. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender que Dios no está improvisando, que Jesús no fue una víctima del sistema. Jesús fue el cumplimiento del propósito de Dios. Digámoslo, ¿cómo es? Jesús fue el cumplimiento del propósito de Dios. Otra vez, ¿cómo es? Jesús fue el cumplimiento del propósito de Dios. No fue una víctima. Amén. No lo podemos ver así, hermano. No podemos quitar lo que realmente es el objetivo central del corazón del Padre a través de lo que hizo con Jesús. No fue una víctima, fue el cumplimiento del plan divino. En el tiempo de la crucifixión coincidió, hermanos, y esto me llamó poderosamente la atención cuando yo estoy estudiando esto, porque el tiempo de la crucifixión coincidió perfectamente con el sacrificio de los corderos pascuales. El domingo pasado yo les dije que yo me inclinaba más porque Jesús no entró un domingo, sino que entró el lunes. Y después de que entra, aclamado como rey por ellos, pero realmente ellos esperaban un rey, pero Jesús fue a establecer juicio. Ellos lo alabaron y lo exaltaron y le gritaron Hosana, pero Jesús venía con una sentencia. No fue un rey, él era el juez. Y fue tan fuerte esto que el justo juicio de Dios entra a Jerusalén y ellos entran el lunes, hermanos. Y este lunes él va al templo, recuerdan que va al templo y vuelca de los cambistas y les dice, ustedes lo han hecho casa. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Enfrentó inclusive y les cuenta la parábola hermosa y precisa de aquel que tenía una higuera. ¿Recuerdan? Hablamos de la higuera, cómo se seca la higuera en ese tremendo día cuando él vuelve a Betania y de regreso después le dicen los discípulos, Señor, de verdad que usted, cuando usted dice de verdad que sí es cierto, mire, está seca la higuera. ¿Verdad qué hermoso ese pasaje que revisamos el domingo pasado? Hermanos, pero lo hermoso en esto es cómo coincidió perfectamente con el sacrificio de los corderos pascuales. Porque cuando el pueblo estaba escogiendo, y resulta que la escritura lo que dice es que el 10 de Nisan, no de los carros, ¿verdad? El 10 del mes de Nisan, la gente tenía que ir, las familias tenían que ir y escoger un cordero para la Pascua. Y ese cordero tenía que ser puesto y llevado a la casa del día 10 hasta el día 14. ¿Verdad? Y cuando ellos llevaban eso, el tema era que el cordero tenía que estar en su casa lunes, martes, miércoles y el jueves de preparación. Porque el objetivo era que ellos se encariñaran con ese cordero. Ese cordero era como su mascota. Y se encariñaban con el cordero de tal manera que tenían que estar listos para soltarlo y sacrificarlo y prepararlo para jueves, para Pascua. Esto es hermoso en el relato de la historia y en la parte del contexto histórico. ¿Por qué? Bueno, porque al final ellos decían, para acordarnos del gran amor que nosotros podemos tener por este cordero, y ahora tenemos que entregarlo en un sacrificio. ¿Quién sacrificaría a su perrito? Al gatito. Jamás, dicen por allá. Pero eso era lo que pasaba. Ellos se encariñaban con su corderito, con su ovejita, ellos estaban encariñadísimos, ¿verdad? ¿Quién sacrificaría a su mascota? Ese era el punto, porque ellos entendían que esto era lo valioso que Dios había preparado también en sus corazones. En el capítulo 26, como es que Dios había establecido este tiempo y todo estaba moviéndose hasta que estaban a 2 días del miércoles, que nuestro Señor estaba hablando de esa parte en el capítulo, y el viernes el plan de Dios llega a su culminación.
Es decir, hermanos, Dios gobierna soberanamente incluso los eventos más oscuros para cumplir sus propósitos gloriosos. Dios sí está en todas las cosas y en todas las formas. Y a mí me llama la atención, y por supuesto creo que a usted también, cómo es un Dios tan meticuloso, cómo es un Dios tan exacto, cómo es un Dios que cada una y todas las cosas. A mí casi me da una cosa aquí en el cerebro tratando de averiguar, porque a mí no me salían las cuentas, ¿verdad? Entonces ustedes no saben, hermanos, ¿sí? Pasé noches yo de verdad, desveladillo, estudiando cosas. Porque realmente en el año 33, que es donde los estudiosos proponen su forma en la que fue en el año 33, el 14 de Nisan fue Viernes Santo, o ese viernes. Fue el que cayó perfecto, pero en el 33, porque usted sabe que es como todo, los años se van corriendo, digamos, el 1 de enero, el 31 de diciembre no cae siempre el mismo día, ahí va corriendo la cosa. Ellos recuerden que tienen el calendario lunar, entonces también, inclusive hasta en minutos, en horas, pero esto es extraordinario cuando usted lo estudia, porque al final uno ve en el 33, el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, que las 2 tardes eran, como dice el libro de los Hebreos, entre las 3 y las 5. Ellos tenían 2 tardes, la tarde que empezaba a las 3 y la otra que terminaba a las 5 de la tarde. Entre estas tenía que morir el cordero. Hermanos, es extraordinario. Cuando el pueblo de Israel estaba haciendo y comiendo la cena, cuando estaban en la Pascua celebrándola, en ese momento Jesús estaba diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Aleluya! Eso es hermoso, eso es valioso, eso es perfecto en los tiempos de Dios. Y a veces nosotros, ¿cómo nos cuesta cuando vivimos situaciones? Porque todavía tenemos una humana debilidad y todo nos cuesta algo más, a mí más que a ustedes. Pero Dios es perfecto y exacto en esto. Esto es algo hermoso en lo que yo pude ver. Y hay algo que es interesante. Vamos a ir al verso ahí, capítulo 26, en el verso 3, también en el verso 3 en adelante. El rechazo de los líderes religiosos, la respuesta humana ante el Cordero. Vean que 26.3 dice lo siguiente, hermanos. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Hermanos, esta gente, de verdad, el rechazo de los líderes religiosos, planearon matar a Jesús, pero le temían al pueblo. Es decir, hay una falta de ética en la parte moral. Ellos planearon, pero temían al pueblo, porque el sistema religioso lo que hizo fue rechazar al verdadero Cordero. Y aquí hay un mensaje, creo, para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como comunidad de fe. Cuidado, hermanos, la religión sí está oscureciendo la realidad y la verdad de Dios. La religiosidad mata. Hermanos, las formas tradición matan. Tanto así, hermanos, que muchas veces oscurece y nubla el entendimiento del creyente, porque a veces cambiamos la verdad de Dios por las tradiciones de los hombres. Porque a veces cambiamos la verdad de Dios por aquellas cosas religiosas. Y nos ponemos un bagaje religioso espantoso que Dios abomina y no quiere, pero que para nosotros a veces es hasta gratificante y a veces nos sentimos bien. Hoy sí fui a la iglesia, hoy sí di, hoy sí oré, hoy sí ayuné. Hermanos, cuidado. Yo creo que si aquí hay algo de entender de los líderes religiosos, es que estas cosas pasan para que usted y yo las estudiemos y entendamos que esto no puede seguir pasando. Nosotros debemos de quitar toda religiosidad de nuestra vida. Tenemos que quitar toda tradición, que esto no sea, porque eso no agrada realmente a nuestro Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos están aquí ya conmigo otra vez? Esta cosita que a veces me hace pasadas.
hay un amor y una entrega en el verso 6. Vamos al verso 6. El amor y la entrega de María es algo que también, hermanos, cuando uno revisa Jesús camino al Gólgota, se encuentra en este escenario. En el verso 6, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, yo siempre cuando leo estos pasajes y veo que los apodos le siguen perteneciendo al que, ¿verdad? Yo digo, tremendo los seres humanos somos, ¿verdad? ¿Por qué no lo dejaron solo como Simón, el leproso? ¿Por qué no la dejaron solo como Rahab, la ramera? Es que, en verdad, es como un poco fuerte. Pero bueno, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Ay, hermano, vea qué amistades con la que Jesús andaba. De decir, todo el discernimiento. Eran sus discípulos, que conste. Hermanos, pero el amor y la entrega de María en medio de este proceso es algo tan significativo porque Dios mismo no dejó por fuera nada. María es usada y sabemos que María, según el relato bíblico, tenía, ¿verdad? Títulos de algunas otras situaciones que por eso es que también se entraba en todo este conflicto. ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué este perfume tan caro? ¿Cuánto le costó a esa mujer ese perfume? ¿Ah? Y no solo esto, hermano, la parte profética. Porque Jesús estaba siendo ungido para ir allá. Y usted y yo sabemos eso, ¿cierto? Usted y yo lo sabemos. Pero nosotros necesitamos revivir estos espacios en nuestra parte cultural y en nuestra parte de adoración a Dios. Porque la palabra nos sigue diciendo a nosotros que traigamos sacrificios de alabanza. Alabanzas que honren su nombre. Nosotros también, la Biblia nos sigue enseñando que tenemos que traer esos sacrificios que ya no son por causa del pecado, sino por causa de la adoración a Dios y el temor reverente al Señor. Por eso cuando adoramos al Señor y alabamos su santo nombre, estamos proclamando y diciendo y estamos profetizando que Él va a regresar, que Él viene de nuevo. Y esta es la conciencia que como iglesia debemos de tener, como cristianos debemos de tener, que hoy podría ser nuestro último momento, nuestro último día. Y que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Si la Biblia registra algo profundo y fuerte es que lo único que Dios anda buscando es adoradores en espíritu y en verdad. Esta mujer está en la esencia de su adoración y gastó todo lo que tenía y gastó lo más caro que tenía. A veces nosotros no queremos, a veces nosotros dejamos, hermanos, lo más pequeño, a veces dejamos lo que nos quedó para hacerlo para Dios. Cuidado, tengamos cuidado, hermanos. Ofrezcamos a Dios sacrificio de labios que pronuncien su nombre. Amén. Y poder postrarnos delante de Él y darle lo mejor. ¿Qué es lo mejor que usted tiene para darle a Dios? Él no lo necesita. Soy yo el que necesito mostrar mi corazón delante de Él y adorarle. ¿Qué es lo mejor que usted tiene? ¿A quién le estamos dando lo mejor? ¿A quién le estamos dando nuestro tiempo? ¿A quién le estamos dando nosotros nuestra vida? ¿A quién estamos nosotros realmente exaltando sobre todas las otras cosas? Es una pregunta que hay que contestar. Esta mujer, María, entregó por amor en una forma impresionante y en una forma profética en donde realmente llegó y lo unge. Un acto de adoración costoso y no solo costoso, profético. Igualmente, hermanos, aquí viene el otro momento donde Judas, verso 14 y 16, el contraste, mientras María da, Judas vende. Y aquí tenemos nosotros que volver a preguntarnos sobre algunas cosas, hermanos, con respecto a esto. El corazón revelado por la relación con el Cordero, hermanos, ¿nos parecemos más a María o a Judas en nuestras respuestas al sacrificio de Cristo? ¿A quién nos parecemos más nosotros? Es interesante porque, si se acuerdan, ¿verdad? El relato de la Santa Cena,
es que llega un momento donde Jesús, y es Marcos, el que no nos dice mucho, pero nos dice tanto, Jesús se recuesta. ¿Saben que otro de los datos que pude conseguir y constatar, por lo menos desde la parte bíblica, en lo que Dios me pudo revelar, en lo que pude aprender? Jesús, para poder estar colgado en el madero el viernes, que se comía la Pascua, entre esas horas, Él comió la Pascua el jueves con sus discípulos. Jueves la come entre los espacios de las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, salen de ahí cantando los coros que están en los salmos, creo que el 141, si estoy ahí mal, mejor no me hagan caso de ese número, pero cantan un par de salmos, salen a Getsemaní y ahí es apresado. Vean la belleza de Dios, cómo Él arma todo esto. Judas, estando ahí, por eso cuando ustedes ven el relato, dice Jesús, hay uno, eso es lo que agrega, creo que Marcos dice, uno que mete la mano conmigo, este es, ¿verdad? Hay alguien que me va a entregar, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Se acuerdan de esas palabras que se dan en la cena del Señor? Hermanos, y es interesante porque ellos empezaron a discutir, ¿seré yo? Como dijo el chiste. Ay, qué bueno. Es que yo soy pésimo a contar los chistes y si cuento eso lo echo a perder. Mejor no se los cuento, pero seré yo, ¿verdad? Seré yo. Pero vean qué interesante, porque nos cuenta este gran historiador y otro hombre que consulté, que es un estudioso, que realmente esa discusión se siguió dando porque ellos no captaron que era Judas realmente el que estaba traicionando. Se dice que en la Pascua, y cuando se celebraba la Pascua, era una costumbre, en medio de la Pascua o en medio de la preparación de la cena y todo lo que se estaba haciendo, alguien de la familia salía para regalar, para bendecir a algún pobre, para darle dinero de lo que tenían a los pobres. Entonces cuando Jesús le dice, si lo que has de hacer, hazlo pronto, Judas sale con la bolsa, ¿verdad? Que era el que manejaba la plata, y ellos pensaron que era que iba a repartirle a los pobres. Por eso ellos dicen, seré yo, seré yo, seré yo. Y ¿verdad? Es interesante esto como algo para que nosotros también traigamos aquí a memoria hoy. Porque la pregunta no es ni tan obvia a veces en nuestra relación con Jesús, porque a veces yo creo que Dios sigue preguntando, ¿quién será el que me traiciona? ¿Quién será el que no está abrazando mi verdad? ¿Quién será? Y a veces nosotros, no sé, si hay tanta conciencia y decimos, Señor, seré yo. Usted y yo sí tenemos que saber quién es y quiénes somos en Cristo y quiénes somos nosotros en el proceso de nuestro cristianismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que entenderlo, hay que saberlo, hay que indagarlo, hermanos. No podemos pasar desapercibidos nuestra manera y nuestra forma de vivir, porque por eso la religión ha tomado tanto lugar, por eso las tradiciones toman tanto lugar, por eso la confesión de pecados se ha hecho cada día más estrecha en el momento en el que no lo hacemos, porque creemos que estamos bien, porque creemos que todas las cosas que estamos haciendo no están tan mal. Amén, hermano. Eso es solo una exhortación con respecto a quién nos parecemos más. ¿Nos parecemos más a María o a Judas? Amén. A partir del verso 17, ahí estoy, en capítulo 26 de Mateo, ¿verdad? Jesús se prepara como el cordero. Vean lo que hace Jesús, porque tengo que ir un poquito más rápido aquí. Jesús celebra la Pascua, Jesús instituye la cena del Señor, y después lo encontramos orando en Getsemaní. Estos eventos es lo que Jesús está proponiendo. Ya la otra propuesta estaba lista. Ya lo que había pasado con la gente, el rechazo de los líderes, era una realidad. El amor, la entrega de María, la traición de Judas. Hermanos, ahora Jesús viene y se prepara como el cordero. Y hay algo muy significativo. Y creo que ya les conté, pero voy a volverles a hacer referencia. El lunes fue el día 10 de Nisan del año 33, después de Cristo, en el cual nuestro Señor murió. Eso significa que el lunes, en el 10º, fue el lunes en el que todo el mundo en la ciudad de Jerusalén estaba escogiendo a su cordero de Pascua.
El cordero tenía que ser escogido en el 10º, metido a vivir entre la familia hasta que fuera matado, para que cuando el cordero fuera matado, era matado como un amigo, por así decirlo, o como casi una mascota. Entonces, entendiendo ese precio de pecado, esto significaba porque Jesús entró a la ciudad ese lunes. Él entró y los corazones de esas personas como su cordero de Pascua en el día apropiado. Él cumple el simbolismo del cordero de la Pascua en todo sentido, llegando a la ciudad en el día 10 para ofrecerse como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo el 14, más bien como el sacrificio de la Pascua por los pecados del mundo. Eso es hermoso, hermanos. Ver ese relato desde esta figura histórica es algo precioso, porque aquí es donde nosotros debemos de afianzarnos y decir, Señor, de verdad que no se le pasa a usted nada. De verdad que usted tiene los tiempos exactos, aunque a mí me cuesta mucho a veces entenderlos, y más si a veces uno piensa como que no le favorecen en el momento, pero todas las cosas ayudan a bien. Jesús celebra la Pascua, Jesús instituye la cena del Señor y Jesús ora en Getsemaní. En estas celebraciones, en esto del Cordero, hermanos, Jesús se propuso celebrar la Pascua. Recuerden, él cuando está con esta mujer que le está dando que lo unge, Jesús está en Betania. Inmediatamente se viene, porque otra de las reglas era que la Pascua se come en Jerusalén. No puede ser fuera de Jerusalén. Tiene que ser en Jerusalén. Qué hermoso, hermanos. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que yo he enviado. ¿Cómo quise, dice Jesús, tomarte como la gallina a los polluelos? Pero ustedes no quisieron. Por eso el reino les es quitado. Y ahí tenemos la gran historia que será devuelto. Y el libro de Apocalipsis nos hace un relato enorme y profundo con respecto a eso. Hermanos, realmente Jesús guarda la Pascua y al día siguiente muere como Pascua. Jesús guarda la Pascua y al siguiente día muere como el Cordero Pascual. Dios permite, es que alguien me preguntó, compartiendo yo esto, no me acuerdo cómo, pero bueno, el asunto es, ¿por qué jueves Pascua para Jesús y los discípulos, pero no era solo para Jesús? Es que la tradición, por eso qué importante es el método interpretativo, gramático, histórico, ¿verdad, hermanos? Que insistimos aquí, que seamos gramáticos históricos, que es una sana interpretación, porque la historia nos cuenta que, vean qué tremendo, porque si no, no calzarían ni las fechas, ni calzaría casi nada, ¿verdad? Pero Dios permitió 2 celebraciones pascuales, y las dos celebraciones, una era para los galileos y otra para Judea. Josefo cuenta, el historiador, Josefo cuenta que eran tal vez unos 2 millones y resto de familias llegando al templo. Hermano, es que imagínense en esa escena, tenían que tener la ovejita ahí, el cordero, y lo tenían que llevar al templo. En el templo les hacían el santiamén, ¿verdad? Y la familia lo agarraba y lo presentaba y lo llevaba para mí de José. Qué bueno, ¿verdad? Para comerse. Eso era, entonces, imagínense 2 millones y medio aproximado de gente ahí en el templo, hermanos. Por eso, cuando se instituye para los de Galilea y los judeos de Judea, ¿verdad? Era algo diferente. Uno lo hacía en el jueves, porque recuerden, hermanos, es que es importante esto. Recuerden, la tarde del día siguiente empieza a las 3 de la tarde. ¿Sí? Por eso cuando les dije, cuando en hebreo se habla de las 2 tardes, es a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, que es donde Jesús muere. Así era como ellos celebraban. Entonces el jueves Jesús llega, hace la Pascua con ellos, sale, es apresado en Getsemaní y es sacrificado el viernes, cuando los judíos comían la Pascua. Hermanos, este tiempo, vean los versos 17 al 19, véanlos en el 26, 17 y 19 para argumentarnos aquí. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que coma la Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad
a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Verso 19, entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Note, hermanos, cómo Jesús necesitaba reunirse con los discípulos, cómo hacía que esto fuera el momento en que ellos comían la Pascua. Descubrimos que la tarde del jueves, después de que se ha puesto el sol, al día siguiente va a ser crucificado. También podemos ver el hecho de que en ese tiempo en la historia de Israel, la Pascua era celebrada tanto el jueves como el viernes, debido a las costumbres en Galilea que diferían de las costumbres en Judea. Entonces, el Señor el jueves por la noche celebra un día de Pascua Galileo. Sin embargo, hay otro día de Pascua el viernes, el cual significa Jesús puede guardar la Pascua el día y morir durante la Pascua como el Cordero de la Pascua al día siguiente. Y Dios había arreglado la historia y la tradición y la costumbre, las circunstancias para hacer eso una realidad. Eso es hermoso, hermanos. A mí eso históricamente me para el pelo. Que yo digo, wow, no se te pasó nada, ni se lo va a pasar nada a Dios de tu vida ni de la mía. Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros establecimos que el tiempo, ¿verdad? En el versículo 20, que al atardecer está Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir unos a otros, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que metió la mano en mí mismo tiempo que yo en el plato, es que me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. ¿Seré yo? Hermanos, ¿qué trago más fuerte? Amén. Amén. La cena del Señor, hermanos, por eso la celebramos. Porque la cena del Señor no es una rutina, es un recordatorio del precio de nuestro perdón. Eso es lo que pasa cuando hacemos el recordatorio. No es un asunto tradicional, no es que lo hacemos cada primer domingo del mes. No, hermanos, es un recordatorio del precio de nuestro perdón. Y Getsemaní nos muestra el valor de obedecer la voluntad del Padre. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Amén. Jesús valientemente toma una gran decisión que nosotros también tenemos que tomar. Quiero ir cerrando esta mañana, hermanos, porque el Cordero perfecto reemplaza a los corderos imperfectos. Hasta el día de hoy, hermanos, nosotros entendemos que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que nosotros vamos en el proceso en el cual Dios está trabajando en medio de nosotros para hacer de nosotros esa nueva creación, esa nueva criatura que nacimos desde antes del tiempo a través de la obra de Jesucristo y que ahora vamos camino a la perfección, tomando nosotros las decisiones que debemos de tomar conforme la voluntad de Dios. Y esto creo que es vital. Hebreos capítulo 10, verso 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Otra vez, hay una advertencia en la carta a los Hebreos. La sangre, hermanos, los sacrificios que usted y yo podamos hacer no van a ser funcionales delante de Dios y menos para expiar pecados. No funciona. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El único que puede traer una reconciliación genuina, una reconciliación verdadera, es el Señor en medio de todas las cosas. Amén. Ahora, como conclusión, creo que es vital e importante poder decir lo siguiente. Amén. Cada paso de Jesús hacia el Gólgota fue intencional. ¿Cómo fue? ¿Fue qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cada paso de Jesús hacia el Gólgota? Fue intencional. Tan intencional que hoy la reflexión a nosotros tiene que permitirnos y decir, yo tengo y debo ser intencional en mi vida. Yo debo ser intencional en mi forma de vivir mi cristianismo. Yo debo ser intencional en medio de mi testimonio. Yo debo ser intencional en medio de los procesos en todo lo que yo haga. Porque el Gólgota y el camino al Gólgota de parte de Jesús fue
totalmente intencional. Amén. Y es necesario ser cristianos, iglesia, familias intencionales. Amén. Soberanamente Jesús fue guiado por el Padre y amorosamente asumido por el Hijo. Hermanos, la soberanía de Dios no asombró al Hijo, más bien el Hijo asume que la soberanía del Padre es absoluta y con amor eterno se entrega. Amén. Este es otro ejemplo. Y les recordé el domingo pasado. Nosotros necesitamos entender que Jesús era 100% hombre. Que nada de lo que Él hizo camino al Gólgota nunca fue hecho en su divinidad, ni en sus atributos divinos. Nada, nada. Por eso se negó a sí mismo tomando la cruz. Por eso dice que el verbo, que en el principio era, se hizo carne. Tomó forma de siervo. Tomando forma de siervo. Para su vida entregar. Qué hermoso canto eso. Tomó forma de siervo, negándose. Tomó forma de siervo, quitándose todos los atributos divinos, para que hoy nosotros también como iglesia podamos entender que la dependencia de la voluntad de Dios, que la dependencia en la voluntad de Dios, nosotros podemos hacerlo. Nosotros sí podemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle. Nosotros sí podemos en el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra y por las decisiones que usted y yo tomemos en esta nuestra cabecita y en nuestro corazón de seguir a Cristo conforme la plenitud de lo que Él quiere que sea tomado. Sí podemos. ¿Cuántos dicen sí podemos? Sí podemos. Y a veces un no puedo se convierte en un no quiero. Y tenemos entonces que hacer una revisión exhaustiva con respecto a esto. Hermanos, Mateo, en este capítulo 26, vemos que cada paso de Jesús está ahí. Murió a la hora exacta en que los corderos eran sacrificados para ser el único sacrificio capaz de perdonar verdaderamente. Si yo creo que hoy tenemos que irnos con algo en nuestro corazón, es este paso de Jesús intencional. Si hay algo que usted y yo tenemos que llevarlos en este día para el principio de esta semana, es que soberanamente Dios trabaja con nosotros. Aunque usted no lo pueda lograr entender, ni yo menos, tenemos que abrazar una verdad soberana de parte de Dios y amorosamente cubrir nosotros esos espacios, tomando decisiones efectivas. Porque no lo estamos haciendo solos, no lo hacemos por nuestra propia fuerza, lo hacemos en el nombre de Jesús a través de su santa y perfecta voluntad. Si queremos llevarnos algo en esta mañana, debiéramos de llevarnos esto, debiéramos de llevarnos que necesitamos hacer una revisión en nuestro corazón de cuánta tradición y religiosidad nos acompaña a nosotros muchas veces en nuestro caminar cristiano y hay que darle un corte a esto. Si queremos llevarnos en esta mañana algo emocionante y digo yo glorioso es ver cómo Dios tiene sus tiempos y sus sazones. Nada se le ha pasado. Nada se le ha pasado. Él todo lo tiene bajo su cuidado y bajo su control. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Cuántos podemos darle la gloria al Señor? Amén. Denles aplauso al Cordero. Claro, Él lo merece. Él es Dios.